Queremos un poquito que se conecten el resto de compañeros para que sigas, Vladimir, por favor. Eh, Bien, continúa, por favor, Vladimir, lo que estabas comentándonos. Gracias. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en resumen, como hablaba del tema de social y crítico de la película que me parece fundamental, esta añadidura que es el tema de la música, ¿no? ¿Cómo puede influir dentro del trabajo audiovisual? Es formidable y realmente sí me parece de una calidad excelente, sí, sí, sin duda alguna. Eso, Carlos. Gracias. Sí, justamente en esos años surgió el grupo de experimentación sonora del ICAI. Como ustedes saben, los músicos cubanos son excelentes, pero además se creó eso, un grupo de experimentación sonora, o sea, gente que estaba dedicado a analizar la música de las películas y a crear música para las películas. No, esta es una experiencia única, creo que no solo en América Latina, sino en el mundo. O sea, un grupo de músicos integrados al trabajo cinematográfico, integrados al trabajo audiovisual, que justamente analizaban y proponían cosas musicales para las películas, ¿no? Y justamente uno de los trabajos más importantes de Leo Brauer, el músico de esta película, es ese, ¿no? La banda sonora que también es excepcional. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que desea hacer? Si no, pasaríamos a la siguiente película que habíamos mandado en esta semana, Dos para el Camino de Jaime Cuesta y Alfonso Naranjo. Esta es una producción nacional hecha en 1980. Igual hay que mirarla en el contexto donde fue realizada. Su protagonista es Ernesto Albán, coprotagonista César Carmignani y Annie Rosenberg. Eh, César Carmignani no es una de sus primeras producciones. Él empezó como actor muy joven. Cuando venían a Guayaquil producciones de afuera, hicieron una producción que recreaban un partido entre Melec y Barcelona, y ahí desde muy niño César Carmignani intervino en esa película, desde ahí su vocación de actor. Eh, Jaime Cuesta, el director, también hizo esta película con sus propios recursos. En esa época no había ley de cine ni ningún fomento a la cinematografía, y él arriesga en hacer esta producción. Bien, igual lo que quisiera es que ustedes den su punto de vista con respecto a esta producción. ¿Qué les parece? Igual viéndole en su contexto, ¿no? No se hacía cine en el Ecuador, una de las producciones eh, que empezó eh, marcando un nuevo derrotero dentro del cine ecuatoriano. Tomen en cuenta que después de 10 años se hace La Tigra de Camilo Luzuriaga, después de esta producción en el 90. Entonces, realmente es un esfuerzo, pero también hay que mirarlo de forma crítica esta producción. ¿Quién quisiera participar, dar un comentario? ¿Qué sensaciones les produjo esta producción de Jaime Cuesta, Dos para el Camino?
¿Alguien quiere participar? Primero, ¿la vieron? ¿Sí lograron bien? Vamos con Byron, por favor. Bueno, profe, lo que he de decir que esta película me pareció genial, eh, más que todo por haber conocido al señor Ernesto Albán, o sea, por mi abuelo, por películas que él tenía guardadas por ahí de personaje de Don Evaristo. Y eso también lo que se retrata en esta película, la crítica social que hace siempre Ernesto Albán al gobierno de turno. Bueno, no sé qué gobierno sería en ese entonces de esta película, pero sí, sí trata eso, ¿no? El regionalismo también que hay, porque son dos personajes, el uno quiteño con su acento quiteño y el otro costeño. Eso, entonces eso podemos retratar ahí. Trata de dos vivarachos que a través de la viveza criolla se salen con la suya y de esta manera nos muestran ese Ecuador, ¿no? De gente vivaracha que sale adelante, que busca la vida de alguna manera. Ernesto Albán siempre retrataba eso, criticando a los políticos, a las ideologías, a través del pueblo, ¿no? De la visión del pueblo, no del burgués, sino del pueblo, porque él era del pueblo. Acá en mi ciudad tengo entendido que tuvo algunas presentaciones Ernesto Albán con su personaje Evaristo. Y eso de decir, ¿no? Que esta película pasa a ser una película histórica para el país porque está un grande ahí, Ernesto Albán. Y lo que tenía entendido es que en el gobierno, creo que en el gobierno de Correa se la digitalizó para la posterior venta en DVD, que fue en el 2012. Y bueno, y esperamos que así se sigan, ¿no? Recuperando estas historias y que no se pierdan en el olvido, porque son lo que nos hace quedar bien como ecuatorianos, porque hay cine, no me refiero solo a tal vez actual, sino a clásico que vale la pena mostrarlo al mundo, como es así con don Ernesto Albán. Gracias, profe. Gracias, Byron, por su participación. Vamos con Victoria, por favor. Bueno, lo que puedo decir respecto a la película es que me recordó mucho a varios recursos que se utilizan en el teatro cómico. Por ejemplo, la música después de cada gag estaba presente, ¿no? Acontecía algo, estaba el cierre del gag y aparecía la música, como para asentar la parte cómica. Eso, también rescatar la cuestión multifacética del actor, porque hacía varios roles, ¿no? Dentro de su personaje, que pasaban por una necesidad y tenían que engañar a las otras personas. Se iba descubriendo como varios roles y la parte histriónica de este actor. Eso, como mencionó el compañero Byron, también la cuestión de las regiones, que me encantó ver a mí cómo era el Ecuador en esos años. Cuenca, Guayaquil, o sea, las pequeñas partes que se podían apreciar, ¿no? Eso, gracias. Bien, gracias también. Sí, es importante dentro de la cinematografía ecuatoriana esta producción, ¿no? Hace justamente un rescate, es una memoria importante de esos años, ¿no? En donde se puede ver no solo los personajes, la vestimenta, la actitud, ¿no? Yo creo que con los años ya se ha perdido esa inocencia que había en, en la gente ecuatoriana, ¿no? O sea, ya estamos viviendo otros momentos. Pero en ese momento sí fue importante, inclusive es una película, si ustedes quieren, ingenua, ¿no? Pero muy valiosa, ¿no? Es un documento histórico muy valioso. ¿Alguien más quisiera dar su apreciación sobre esta película de Jaime Cuesta? No, bueno, igual les tengo preparado, Jaime Cuesta ya falleció hace algunos años, pero igual queda una entrevista acerca de esta película y para que conozcan quién fue su realizador. Igual les proyecto este fragmento y seguimos conversando, por favor.
Me cansé, yo trabajé mucho. Desde los 6 años estoy en esto, inventando el cine. Lo más importante en mi sueño fue hacer películas educativas. Hice algunas, mira, El Grito Sublime en 18... era sobre la epopeya de 1809, del 10 de agosto. Un cortometraje, ¿no? Hice Cartas al Ecuador, hice Caminos de Piedra. Es difícil, sobre todo, sacrificado, demorado, porque no sabes cómo hacer una cosa y si no tienes a quién recurrir, no has estudiado, ¿no? ¿Dónde ibas a estudiar? ¿Y con qué plata me iba a mandar mi papá a la Argentina o a cualquier parte? Imposible. Entonces tenías que descubrir. ¿No has visto pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? Yo me siento y veo la película, es mala o es buena, no me interesan tus problemas porque cada persona que va a ver una película no le interesa los problemas que mi mamita me dijo, que me pegó, que no pude... No, dice, ¿es buena tu película o es mala? No me interesa. Y es verdad, a nadie le interesa qué sacrificio que has hecho para hacer una película. No me interesa, la película es buena, me río, no me río, lloro o no lloro, punto. Logras mover las fibras del alma o no las mueves y punto. Pero que hiciste esto, que me pasé aprendiendo esto 8 días. ¿Quién es usted? ¿Por qué está allí? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo está ahí? Tranquilícese. Me perseguían unos gángsters y tuve que meterme en el carro. Estaba yendo yo a Guayaquil y paro en una bomba. El carro decía Cuesta Ordóñez. Y señor, ¿usted hizo una película? Ah, sí, le digo. ¿Y cómo así la viste? Al empleado, ¿no? Dice, es que a mí me encantaba la película y yo la vi. Ah, le digo, qué bueno, porque yo creí que nunca la había visto nadie porque la pasaron muy tarde. Estaba programada para las 10, que ya era un horario muy tarde en Gama Visión. Y la pasaron a las 11 porque hubieron cadenas nacionales esos días. 2 cadenas seguidas del gobierno, entonces la programación subió. Y yo pensé que no la había visto nadie, excepto mi amiga Mónica, que yo le había pedido y que sí la vio. Y este tipo, entonces le digo, qué bueno que la viste ya, bueno, ¿cuánto es tanto? Y me debe $10 más, o 10.000 sucres en ese tiempo, sucre. ¿Por qué le digo? Me dice, señor, es que yo tenía que coger el taxi para llegar a tiempo, para ver su novela, y yo gasté en taxi, así que devuelvan. Le pagué feliz de la vida. Le di el taxi que había gastado él en ver la película. Ese, y uno de la Tacunga, un ingeniero, estaba filmando yo un documental. Me dice, ¿y qué más hace usted? Le digo, bueno, hago miniseries, comerciales, y esto y el otro. Me dice, a mí me gusta el cine nacional, las cosas nacionales. Le digo, qué bueno, qué bueno. Me dice, ¿cuál hizo usted? Le digo, no la de haber visto porque salió muy tarde. No, dígame cuál. Crimen del Silencio. Claro que la vi. Le digo, ¿la vio? Puta, qué bueno, le digo. Y me empieza a dar los textos de los artistas, el texto del abogado que hablaba en el juicio. Y me dice, y fulano, y mengano, y no sé qué. Pero al pie de la letra. Me quedé así, absorto, no podía creer. Le di un abrazo y lloré de la felicidad, pues que el tipo se sabía los textos de la película. Lo mismo fue en Venezuela, 2 para el Camero. Yo escondido en la proyección de la sala de proyección, porque estaban invitados Virri de Cuba, no sé quién de la Argentina, películas del carajo. Y mi película, pues una comedia sencilla, digo, ¿para qué me invitaron a mí? ¿Yo qué hago aquí metido en esta vaina? Y entonces
había un brasilero, Nelson Pereira dos Santos, famoso, cineasta, y era mi compañero de cuarto, pero yo no sabía ni quién era. Y entonces me dice, ¿cuándo proyectan tu película? Le digo, el miércoles. Dice, yo tenía que irme el lunes a Brasil, pero me voy a quedar. Digo, ¿para qué? Para ver tu película. Le digo, no, ándate nomás, no te preocupes, ándate. Vas a perder el tiempo, ¿por qué te vas a quedar? No, es que sí, yo pensé que la proyectaban mañana, pero si es el miércoles, me quedo hasta el miércoles. Le digo, no, por favor, ándate, no te quedes, porque no tienes nada que hacer aquí. Y el tipo se quedó. Y entonces yo no sabía dónde meterme. En la embajada de Francia, que hubo una recepción para los cineastas, yo, hablando con los cineastas, les digo, mira, mi película la van a pasar el miércoles, pero yo creo que deberíamos ver otra película en vez de esta. ¿Y por qué no hablas, me ayudas para hablarle al director de la programación, que la retire la película mía y pongamos a otra película que a lo mejor no la vimos porque se cruzó el horario y repitamos alguna otra si es que no hay otra? ¿Y por qué quieres hacer eso? Digo, bueno, es que la mía es una comedia, sí, sin mayor importancia. No, pero es tuya, sí, entonces tenemos que verla. No, le digo, pero mira, para no alargarte el cuento, eso era una exhibición el miércoles. Y todas las películas había, en una sala de 500 personas había 100, 150, 200, ¿no? Que yo iba a ver las películas y asombrarme de las películas de estos amigos. Y el total que yo quería era que nadie vaya y que no se exhiba la película, incluyendo este compañero de cuarto, Nelson Pereira. Total que el día miércoles, para sorpresa, llego yo a la sala, el Ateneo de Caracas. Llena la sala, más gente que en las otras películas. Yo, chuta madre, ¿qué fue que yo, tratando de decir que no vayan, creé más expectativas y la gente fue más? Era llena la sala, digo, no puede ser, puta, ¿y ahora qué hago? Entonces me encerré en la sala de proyección y ahí yo estaba viendo que proyectaran la película, ¿no? Y al final de esto había un debate. Entonces yo no quería bajar al debate, ¿qué voy a decir? Ahí fue que dije que si buscaban el mensaje que no lo iban a encontrar y que no peleemos sobre ese asunto. Entonces, yo escondido ahí, terminó la película y se acerca un tipo, sube un tipo. Señor, el director de la película está aquí. Sí, le digo, ¿qué pasa? Dice, está esperando para el debate. Chuta madre, se me armó el lío. Dije, ¿y ahora qué hago? Vea, apague las luces para ver si, le decía apague las luces para ver si ya la gente se va. Prendíamos la luz y ahí la gente esperando. Puta, ¿qué hago? Entonces bajé de ese... y el tipo me salvó. El portero dice, señor, ¿usted es el director? Sí. Puta, qué buena película, qué bestia, lo mejor que se ha pasado en el Ateneo. Digo, ¿en serio? Puta, lo mejor, esas huevadas que pasan. Puta, yo bajé ya con los ánimos que me dio este portero. Bajé a me subí al escenario, entonces ahí fue que dije que si buscaban el mensaje, que no pierdan el tiempo porque no lo iban a encontrar, ni me pregunten nada sobre eso, ¿no? Y digo, pero miren, el señor portero que está ahí me ha hecho bajar porque yo estaba escondido en la sala de proyección arriba para no tener confrontación con ustedes. Pero el señor me dio ánimo porque dice que es la mejor película que ha visto en el Ateneo de Caracas. Y entonces yo le creo al señor porque ese señor es igual al pueblo ecuatoriano, exactamente el mismo, con el mismo. Y en Quito y en Ecuador gustó la película, y cómo no le va a gustar al portero, al amigo de ahí, que yo pido un aplauso para él, le aplaudieron y el tipo era feliz creyendo que le había pegado, pues el portero, feliz. Y entonces, ¿sabes qué? Que causó buena reacción, por eso te digo que me salvó el portero. Porque con esta reacción todo el mundo le encontraron un mensaje, que era la chica, la Annie Rosa, era divina, que esta película era una maravilla, que la había entretenido, que le había encantado y que tú debes estar orgulloso. Y yo pido un aplauso porque esta película, puta, para no alargarte el cuento, me pedían autógrafos, salí feliz de la vida, pues o sea, mejor dicho,
creyéndole al portero, dice, en Venezuela no se ha pasado una película mejor que Dos para el Camino, para que lo sepan. Para que tengan un pelo hermoso como de el profesor Von Rappen. Un pelo bueno, fuerte, una cabellera pero de caballero. ¿Eh? A la cabeza que habla, ponle pelo Magix, que hace mágicas a todas las cabezas. Silencio, atrevido, te adivina la suerte. Cabeza mágica, ¿por qué no adivinas quién me denunció al comisario en Quito? ¿Eh? Silencio, atrevido, te la vas a ver conmigo. Mira, eso no tiene precio. Cuando tú sientes eso, es que estás realizado. ¿Ya? Estás realizado porque no puede ser que algo que has hecho que conmueva y que la gente se emocione. Eso es lo que no paga, así no ganes nada. Eso no te paga nadie ni nada. Esas son las emociones más grandes que puedas tener. Bueno, se puede decir que llevo la felicidad a los pueblos. Ah, eres político. No. Bueno, igual. Soy vendedor de fantasías. Me hice un guión de la historia de mi papá, donde estoy involucrado yo, colegas, amigos, toda la historia del cine nacional a través de eso, porque es interesantísima la historia de mi padre. Esta es llena de aventuras y de cosas reales, ¿no? Mi papá firma el Congreso Eucarístico de Guayaquil y yo me sacaban del colegio por las pensiones del colegio. Entonces mi papá, desesperado, dice, voy a vender piedras. Entonces le ayudamos a coleccionar piedras en quintales, piedras en el río, chiquitas, grandes y todo. Digo, papá, ¿y cómo vas a vender esto? Dice, vas a ver. No, entonces va y Congreso Eucarístico y entonces el pueblo para ver la película. Entonces se para ahí afuera a la gente que estaba ahí y dice, señores, hay una entrada. La entrada vale 1 sucre y 2 sucres con la piedra del Congreso Eucarístico bautizada y bendecida por el cardenal no sé cuántos, que se hizo al pie del río no sé cuántos. El que quiere con piedra, pase acá. Y los que quieren sin piedra, acá. Entonces, ¿con piedra o sin piedra? Con piedra, acá, 2 sucres, 1 sucre. Y vendía piedras, compañero. Yo veía eso, pues. Eso entre cientos de ese tipo de anécdotas del carajo, por ejemplo. Esa era la película. Empieza la película, que es verdad, un tanque avanzando a Palacio de Gobierno y mi papá filmando y se le acaba el rollo y se entra a la iglesia y me dice, cámbiame el rollo, que apúrate que ya avanza el tanque. Entonces yo le cambio el rollo, mi papá sale y le dice al general, espérese que la historia no puede continuar hasta que mi cámara no esté lista. Y quedaba como un testimonio de uno de los pioneros del cine que junto con su hijo y mucha gente más floreció el cine nacional. Alejo, estaba pensando que a lo mejor pudiéramos seguir viajando juntos. Maravilloso. Yo necesito un socio de tu talento. Ya verás los negocios que vamos a hacer. Hecho. Además que tengo una corazonada de jugador. Sí. Que si sigo contigo, la vuelvo a encontrar. ¿A quién? Tú sabes a quién. Ya sé. Ya sé. Bien, esa es la entrevista a Jaime Cuesta, realizador ecuatoriano. Lamentablemente ya fallecido también, pero en donde expresa un poco toda su visión con respecto a esta película, ¿no? Jaime Cuesta y su padre, Agustín Cuesta, fueron realmente los pioneros del cine
en los años 50, 60, ¿no? Después le toma la batuta Jaime al papá en los 70, 80, y eran la gente que filmaba en cine. O sea, Jaime Cuesta era de los cineastas que filmaba en 16 milímetros y en el baño de su casa, en una tina, revelaba los rollos manualmente, ¿no? Esa gente es la que hizo el cine y ayudó en el cine. Los primeros cortos que yo hice, también Jaime Cuesta a mí me ayudó, me decía, ¿qué necesitas? Luces, me prestaba luces, micrófonos, ¿no? Eran otros tiempos, era cuando se hacía el cine con acolite, ¿no? Con apoyo de la gente que tenía, como se decía, los fierros y podía darte una mano para hacer las producciones. Bien, ¿alguien quisiera opinar, comentar algo, tanto de la película o de esta entrevista que acaban de ver sobre Jaime Cuesta, ¿no? Uno, como digo, uno de los pioneros del cine aquí en el Ecuador? ¿Alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? ¿Alguien? ¿No? ¿O les ha dejado absortos esta entrevista? Bien, él, como les comentaba, él comenzó haciendo algunas producciones. O sea, la productora de ellos se dedicaba básicamente a filmar cosas institucionales, ¿no? Filmaban posesión de gobierno o documentales institucionales de ministerios. Después entraron a hacer publicidad, ¿no? Ese es un poco el trabajo, pero también estaban interesados en el cine nacional. O sea, se formó en los años 70 la Asociación de Cineastas que se llamaba SOCINE, donde Jaime Cuesta y el papá eran partícipes de eso. También estaba ahí Camilo Luzuriaga, los hermanos Guayasamín, entre otros cineastas, ¿no? Pero es interesante esta producción porque, como les digo, marca un hito en los años 80 cuando no se hacía cine. A ver, Víctor nos quiere decir algo. Por favor, le escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos. Nada, bueno, yo con respecto a la película, pues era la segunda vez que me iba a ver. La primera vez no terminé de verla, la verdad, creo que llegué a los 10 minutos más o menos. No tenía grandes expectativas, te soy honesto, pero esta vez que me senté tampoco tenía, pero como iba pasando el tiempo, pues me iba encantando y al final, pues el personaje, los personajes, pues terminaron convenciéndome y creo que eso lo hace pues bastante auténtica y bastante divertida la película, ¿no? Porque es una película muy divertida con bastante sarcasmo también, ¿no? Y de hecho me hizo acuerdo, ¿no? A una película argentina que se llama Las Nueve Reinas, no sé si de pronto por ahí la vieron, ¿no? Donde también habla de este personaje, de este ladrón, pero que más que un ladrón creo que es un artista, ¿no? Entonces, ahora con respecto a lo técnico, pues bueno, yo creo que hicieron todo lo posible dentro de esos tiempos, ¿no? Y un diálogos, pues yo creo que también ayudan bastante a resolver la trama y está pues muy bien lograda, ¿no? Y cuenta ¿cómo es esto? La viveza criolla del ecuatoriano, ¿no? Del ecuatoriano y del serrano y el costeño que se mezclan estas dos vivezas ahí. Ahora, con respecto a la entrevista, pues claro, ¿no? Muy entretenida, también nos cuenta realmente y creo que nos identifica como ecuatorianos que a veces nosotros podemos ser los mejores en todo, pero no estamos convencidos que somos los mejores. Yo creo que eso lo refleja él. Él dice, bueno, yo no quería que pasen porque me daba vergüenza y todo, pero no se dio cuenta que la película de él era la mejor que las demás, pues, ¿no? Entonces, eso también nos muestra como ecuatorianos que no somos tan seguros de lo que tenemos y nos falta esa seguridad, ¿no? En cualquier ámbito mismo, en el fútbol, en lo que sea, nos falta esa seguridad y estar convencidos de que somos buenos para hacer algo, somos buenos.
Eso nomás, Carlos, muchas gracias. Gracias, Víctor. Tú acabas de mencionar una cosa importantísima, que es a veces ese sentimiento de minusvalía y el no valorarnos que tenemos los ecuatorianos, que creo que con las generaciones ya actuales se ha superado bastante de eso. Pero sí, justamente el valorar las cosas, el valorar las cosas que hacemos, no con un falso chauvinismo nacionalista, sino el eso, en el confiar en las cosas que se hacen. Una cosa importante con respecto a esta película, Dos para el Camino, y lo que dijo Jaime Cuesta. De pronto, a nivel intelectual, a nivel de la crítica, era una película sin mayores pretensiones, ¿sí? Pero a nivel popular es una película que gustó, que tuvo su público. Lo que dice, por ejemplo, el portero allá en el Ateneo de Caracas, es real. Acá también a la gente a nivel popular le gustó esa película. Entonces también depende para qué tipo de público estamos haciendo las cosas, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Como le repito, esta fue una película que sí marcó un hito, que no se hacía cine. Y Jaime Cuesta y Alfonso Naranjo, los realizadores de este film, lo hicieron en una época donde no había mucho apoyo, en donde cine nacional ni se pensaba hacerlo, ¿no? A partir de esta producción es que se comienzan a hacer una serie de cortometrajes en el país por iniciativa de la UNP y de la Casa de la Cultura, que sacaron un fondo para producción audiovisual. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esta película? Sí, vamos, Fabricio, por favor. ¿Qué tal? Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo más allá de la película en sí, me causa mucha curiosidad de una película del 81, estamos ya 2021, ya muchas décadas, pero la situación con respecto al cine creo que no ha ido cambiando mucho porque, claro, es una película a la que se nota un montón que no ha existido, digamos, un apoyo en muchos ámbitos. Partamos desde el ámbito de la educación. Entonces, en esa época yo dudo que haya habido escuelas enfocadas en el cine, en la producción cinematográfica y demás. Entonces, claro, eso se evidencia en la parte técnica de la película, ¿no? Entonces, eso me lleva a cuestionarme, ¿no es cierto?, el papel que es importantísimo que también juegan los diferentes gobiernos, y no solamente en torno al cine, porque claro, tengo muchos amigos, conocidos que se dedican al cine y que es súper difícil elevar sus producciones por cuestión de costos, por cuestión de, bueno, engloba muchas cosas, pero también tengo otros amigos que se dedican, por ejemplo, a la literatura. Igual es súper difícil el que pueda publicar sus textos y demás. Entonces, en realidad el ámbito cultural en el Ecuador me lleva a mí a cuestionarme, ¿no es cierto?, cómo está tan rezagado en cómo también se llega a inferiorizar también las obras que hay aquí. Y yo me he topado con unas obras geniales, tanto literarias como cinematográficas. Recién nomás me topé con una peli viendo, de hecho esta peli en YouTube me salió dentro de la lista, una que se llama Cuando me toque a mí, si no me equivoco, que también me pareció una peli genial. Genial, genial. De hecho, algunos diálogos del protagonista me pusieron excelentes, súper existencialistas y demás. Pero más allá de eso, me lleva a cuestionarme eso. Y de hecho, contrastando un poco con el texto que nos enviaba sobre esta ley del cine, igual estaba conociendo un poquito y viendo que iba a cambiar, iban a modificar la ley y demás. Entonces, claro, eso más bien me lleva a cuestionarme, ¿no es cierto?, todo este accionar de lo político, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera siempre va a estar incidiendo dentro de los diferentes llamemos bases que conforman una sociedad como tal, una sociedad occidentalizada en la que vivimos. Entonces, más bien me lleva a cuestionarme ese tipo de temas. Eso por un lado. Y aparte, bueno, la peli me pareció genial. Es la segunda vez que la veo. La primera vez la vi en la Cinemateca cuando había chance de ir a ver pelis por allá. Y esta vez no sabía que estaba en YouTube. Me pareció genial eso. Entonces, es una peli súper, súper entretenida que yo creo que se podría mejorar un montón si es que bueno, se pudo haber mejorado un montón si es que hubiese habido ese contexto, ¿no?, en el Ecuador en el que hay una cultura de torno al cine y demás.
Eso por un lado también resaltar, porque cuando tú nos enviaste estas dos películas, a mí me llevó también a compararlas en cierta medida, ¿no? Entonces también reconocer la importancia de la literatura como influencia para hacer cine. Entonces vemos en la primera película, en la película cubana, que se fundamenta en una obra literaria y vemos que, claro, yo no me he leído esa obra, pero yo supongo que debe tener muchas influencias de algunas vanguardias, porque dentro de la puesta en escena, o sea, se toman varias, recolectar imágenes de otras películas, poner textos sobre la imagen, que en esa época yo supongo que solo en Francia se hacía, pero en Latinoamérica me parece que no. Entonces, claro, me lleva a cuestionarme que la literatura como tal, tener un buen guión o basarme en una obra que se preste, ¿no es cierto?, para hacer algo experimental, pues siempre es importante, además que interesante, ¿no? Eso, y la entrevista también que nos mostraste hace un momento me pareció genial, porque denota la realidad, no sé de qué época será esa entrevista, pero denota una realidad muy, muy actual, en la que es muy difícil, por ejemplo, cuando conoces a alguien que estudia cine, de ley es una persona que tiene recursos económicos para hacer este tipo de situación. Entonces, claro, a mí me plantea esa realidad también que es súper interesante también reflexionar al respecto. Eso, nada más, muchas gracias. Gracias, Fabricio, por tus apreciaciones. Sí, y justamente el mandarles estos dos textos y estas dos películas era justamente el motivo ese, que se pueda reflexionar no solo sobre la realidad del cine latinoamericano, la realidad del cine ecuatoriano, sino un poco también el subdesarrollo, que el subdesarrollo es un problema mental, desde mi punto de vista, más que económico, más que social, es un problema mental. ¿Y por qué ocurre esto? Porque uno no se explica cómo sociedades como la alemana o la japonesa, después de haber pasado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en 60 años se recuperan y vuelven a ser economías del primer mundo. ¿Y esto por qué? Porque ellos, toda su construcción, toda su sociedad se basa en lo que está construido o lo que se hace ir sumando. Acá, ¿qué es lo que pasa? No solo con los gobiernos, con cualquier institución, con cualquier gerencia, hasta en las empresas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, no? Que viene un gobierno y lo anterior no vale, y borra y va de nuevo. Igual con las instituciones. Viene un nuevo presidente a la Casa de la Cultura y lo anterior no vale, borro y va de nuevo. Y eso es un problema de subdesarrollo, de no valorar lo que se ha hecho, de no tener una posición crítica con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, y construir sobre la base de eso. Y ese es el problema de nuestra sociedad y de nuestras sociedades. El subdesarrollo es eso, es un problema mental de no apreciar las cosas buenas que se han hecho y, claro, descartar las malas. Pero siempre en nuestras sociedades borra y va de nuevo. O sea, todo lo anterior no vale, hay que empezar de cero. Y en el cine también, siempre estamos empezando de cero. O sea, esta experiencia, por ejemplo, de Jaime Cuesta, nadie le apreció, nadie le paró bola en su momento. La experiencia de Camilo Luzuriaga con La Tigra también. Y así, o sea, siempre estamos como